Bueno, en este audio vamos a hablar de Abraham y el Evangelio. Recuerden que estamos intentando guiarnos en lo que es la lectura de la Biblia. Si deseamos leer la Biblia, comencemos por donde Dios comenzó, por el principio, Génesis. En Génesis capítulo 3, versículo 15, nuestro texto principal en todos los audios, dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Recordemos que al comprender la trama principal de este libro, nos encontraremos asistiendo al enfrentamiento permanente entre Dios y Satanás, entre la simiente de Satanás y la simiente que nacerá de una mujer, Jesucristo. Hemos visto las historias de Adán y Eva, el diluvio, la Torre de Babel, y ahora veremos a un personaje clave en la promesa de juicio y redención declarada en el mismo Génesis 3:15. Esta historia les podrá resultar chocante, contradictoria y muy lejos de relacionarse a un Dios de amor. Sin embargo, es importante entender que la revelación de Dios va desarrollándose de manera progresiva, según la cultura, el crecimiento y madurez de sus personajes. Abraham, por ejemplo, procede de un lugar llamado Ur de los Caldeos, un pueblo pagano, donde el sacrificio humano era parte de la vida religiosa. Claro, después de esta experiencia, jamás Dios vuelve a solicitar algo semejante. Este relato lo encontramos en Génesis 22, 1 al 18, y dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo:
Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Qué historia, ¿eh? Vamos a ver 8 aspectos. Hay más, hay muchas cosas que sacar de este texto. Si uno va analizando parte por parte. Ahora estoy leyendo, mientras leo voy viendo algunas cosas que no las puse acá, pero que valdría la pena mencionar. Ahora, 8 aspectos de esta historia que permitirán a Abraham ser partícipe figurativamente del Evangelio de Cristo, la simiente prometida, en cuya simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Génesis 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En Juan 8:56 Jesús mismo dijo a los fariseos: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. La pregunta es, ¿cómo lo vio? ¿Cierto? Figurativamente en esta historia que acabamos de narrar. Primero, en el capítulo 22, allí nos habla de que Dios probó a Abraham, en el versículo 1 del 22. Ahora, esta prueba fue de tiempo. Acuérdense que Abraham le da la promesa, pasa el tiempo, y Sara se le ocurre la idea de que, ya que parece que no va a pasar nada, entonces que Abraham tenga un hijo de la esclava Agar, y de ahí nace Ismael. Pero no era eso a lo que Dios estaba hablando. A su tiempo, Dios toma tiempo. En Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. El cumplimiento del tiempo. Abraham ya tenía 100 años y Sara 90. A Abraham le parecía eso risible, lo mismo que a Sara, tener un hijo a esa edad. Ahora, Dios siempre cumple sus promesas cuando estas están dentro de lo que Él ha planeado hacer. Y quienes logran ser participantes de ellas son aquellos que esperan y confían en Él, sin esperar nada a cambio, como vemos en Abraham, por ejemplo. En cuanto a esta historia que estábamos compartiendo. El hijo amado de la promesa, en Génesis versículo 2. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. ¿Le suena algo parecido? Tú eres, le dijo a Jesús, mi hijo amado, en quien tengo complacencia. En Marcos 1:11. El Padre dijo exactamente esto. 3. Dios es poderoso para levantar a los muertos. Cuando Abraham salió de la casa a camino a Moriah, tardó 3 días. 3 días de angustia en que para él, figurativamente, Isaac estaba muerto. Estaba como muerto, porque lo iba a matar. Y ese camino era un camino al sacrificio. Se dice que eran como 75 kilómetros. Y Dios tuvo que esperar también 3 días para ver al hijo resucitar. Así Abraham también. 4. Mirando de lejos. Los siervos de Abraham, cuando llegaron con él, Abraham miró de lejos, y también los siervos, el lugar del sacrificio, y les pidió que se quedaran allí, en tanto él iba con el hijo. En Mateo 27:55 dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos
las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Las servidoras de Jesús también miraron de lejos el lugar del sacrificio de su Señor. Cómo se entrelaza una situación a la otra. Ahora, 5. ¿Quién cargó la leña? ¿Y quién portaba los instrumentos de castigo? El texto nos muestra que fue Abraham quien puso la leña sobre su hijo y quien cargó los instrumentos de castigo. Ahora, ¿recuerdan ustedes quién cargó el madero o la cruz? Jesús. Y el Padre lo hirió. Y dice Isaías 53:4 que lo abatió. Fue abatido el delincuente, dicen en algunas noticias. Fue derribado o fue muerto. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, escuchen bien, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quién puso a Jesús en la cruz? ¿Quién clavó los clavos en sus manos y en sus pies? Fuerte, ¿no es cierto? Juan 18:11 dice, Jesús le dice a Pedro, Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Él estaba dispuesto, como también lo estaba Isaac, en las manos de su padre. Si había que beber esa copa de ira que había allí para Jesús, por causa nuestra, Él estaba dispuesto. Así también Isaac, no sabiendo qué pasaba, la diferencia es que Isaac simplemente ignoraba lo que estaba ocurriendo, pero aún así se puso en las manos del Padre. 6. Esto nos lleva a pensar que tal vez Isaac podría haberse escapado de aquel anciano padre que probablemente tenía alrededor de 120 años en ese momento. Pero él permanece fiel a la voluntad de su amado Padre. Por eso es que él le dice, Padre mío. Ahora Jesús dijo, hágase tu voluntad. En Mateo 26:42 dice otra vez, y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, miren las mismas palabras, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Si de una u otra manera Isaac podría haber estado tentado a escapar de aquella fogata que iban a hacer, de aquella daga que estaba allí, Jesús también fue tentado a hacerlo. Fue Jesús desafiado por el mismo Satanás a escapar del sacrificio. Escuchen esto en Marcos 15:30. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Vamos a ver más adelante que a Satanás no le convenía que Jesús se ofreciera en sacrificio. Jesús pudo haber escapado. Y entonces, ¿por qué no lo hizo? Precisamente por lo que acabamos de decir, porque Él debía ser sacrificado para pagar por nosotros. Isaac es también un doble representante. En todo lo que hemos leído, primero representa a Jesús el Salvador. Él va, todo lo que hace Él, entregarse voluntariamente en Isaac, pero también representa al hombre que es salvado de la muerte. Cuando Isaac está allí y el padre levanta la daga para matarle, ¿quién aparece? Un carnero. Y ese carnero murió por Isaac, como Cristo murió por nosotros. Conclusiones finales. Si hemos leído hasta aquí la palabra de Dios, la pregunta es, ¿quién es el centro de cada historia? ¿Adán, Set, Noé o Abraham? Ninguno de ellos. Cada personaje fue llamado a ser parte del plan que Dios está desarrollando con el único propósito de traer a su tiempo a la simiente prometida.
En tanto Satanás, por su parte, hace todo lo imposible para impedir que venga a este mundo. Las historias del Génesis no son fábulas que divierten o que entretienen a los niños, como muchas veces lo hemos visto en las escuelas dominicales. No es eso. Y no quiero decir que no tengan el propósito de enseñarles la palabra de Dios, pero cuando no tenemos claro por qué el propósito de las historias, simplemente los personajes son el centro. Y en este caso, solamente están mostrando de forma extraordinaria a la persona de Jesucristo. Termino con esto para que ustedes escuchen la palabra de Dios en Juan 5, 39 y 40, que es el mismo Jesús hablando. Para aquellos que vamos a comenzar o hemos comenzado a leer la Biblia desde el principio. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, que en ellas tenéis la vida eterna, le dice a los fariseos, escribas. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se dan cuenta? Ahora, miren la angustia de Jesús al decir esto. En el versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Prefieren leer la Biblia a su manera sin darse cuenta que en realidad yo soy el centro de ellas y no las conclusiones que ustedes sacan sin ponerme a mí en el centro. Que Dios les bendiga.